Hola, bienvenidos. Hoy os traigo a El lector para todos un relato de Leopoldo Alas Clarín y su título es La ronca. Comenzamos la lectura. Juana González era otra dama joven en la compañía de Petra Serrano, pero además era otra doncella de Petra, aunque de más categoría de la que oficialmente desempeñaba el cargo. Más que deberes taxativamente estipulados, obligaban a Juana, en ciertos servicios que tocaban a sus domésticos, su cariño, su gratitud hacia Petra, su protectora y la que le había hecho feliz casándola con Pepe Noval. Pepe Noval era un segundo cómico, muy pálido, muy triste en el siglo y muy alegre, ocurrente y gracioso en las tablas. Noval había trabajado años y años en provincia sin honra ni provecho, y cuando se vio como en un asilo en la famosa compañía de la corte, a que daba el tono y el crédito Petra Serrano, se creyó feliz cuanto cabía, sin ver que iba a serlo mucho más al enamorarse de Juana, conseguir su mano y encontrar, más que a su media naranja, a su medio piñón. En todas partes se les veía juntos, procurando ocupar entre los dos el lugar que apenas bastaría para una persona de buen tamaño. Y en todo era lo mismo. Comía cada cual media ración, hablaban entre los dos nada más tanto como hablaría uno solo y taciturno, y en lo que cabía cada cual suplía los quehaceres del otro, llegado el caso. Así, Noval, sin descender a pormenores ridículos, era algo criado de Petra también, por seguir a su mujer. En el cuarto de la primera dama se veía casi siempre a su humilde compañera y casi criada, la González. La última mano al tocado de Petra siempre la daba Juana, y en cuanto no se la necesitaba, iba a sentarse casi acurrucada en un rincón de un diván, al oír y a callar, a observar sobre todo, que era su pasión, aprender en el mundo y en los libros todo lo que podía. Leía mucho, juzgaba a su manera, sentía mucho y bien, pero de todas estas gracias solo sabía Pepe Noval, su marido, su confidente, único ser del mundo ante el cual no le daba a ella mucha vergüenza ser una mujer ingeniosa, instruida, elocuente y soñadora. A solas, en casa, se lucían el uno ante el otro, porque también Noval tenía sus habilidades. Era un gran trágico y un gran cómico, pero delante del público y de los compañeros no se atrevía a desenvolver sus facultades, que eran extrañas, que chocaban con la rutina dominante. Profesaba Noval sin grandes teorías una escuela de naturalidad escénica, de sinceridad poética, de jovialidad artística, que exigía para ser apreciada condiciones muy diferentes de las que existían en el gusto y las costumbres del público, de los autores, de los demás críticos. Ni el marido de Juana tenía la pretensión de sacar a relucir su arte recóndito, ni Juana mostraba interés en que la gente se enterase de que ella era lista, ingeniosa, perspicaz, capaz de sentir y ver ancho. Las pocas veces que Noval había ensayado representar a su manera, separándose de la rutina, en que se le tenía por un galán cómico aceptable, había recogido sendos desengaños. Ni el público ni los compañeros apreciaban ni entendían aquella clase de naturalidad en lo cómico. Noval, sin odio, sin hiel, se volvía a su concha, a su humilde cáscara de actor de segunda fila. En casa se desquitaba haciendo desternillarse de risa a su mujer o aterrándola con el Otelo de su invención y entristeciéndola con el Hamlet que él había ideado. Ella también era mejor cómica en casa que en las tablas. En el teatro y ante el mundo entero, menos ante su marido, a solas, tenía un defecto que venía a hacer de ella una lisiada del arte, una sacerdotisa irregular de Thalía. Era el caso que en cuanto tenía que hablar a varias personas que se dignaban a callar para escucharla, a Juana se le ponía una telilla en la garganta y la voz le salía como un cendal,
velada, tenue. Una voz de modestia histérica, de un timbre singular que tenía una especie de gracia inexplicable. Para muy pocos y que el público general solo apreciaba en rarísimas ocasiones. A veces, el papel en determinados momentos se amoldaba al defecto fonético de la González y en la sala había un rumor de sorpresa, de agrado, que el público no se quería confesar y que despertaba leve murmullo de avergonzante admiración. Pasaba aquella ráfaga que daba a Juana más pena que alegría y todo volvía a su estado. La González seguía siendo una discreta actriz de las más modestas, excelente amiga, nada envidiosa, servicial, agradecida, pero casi imposibilitada para medrar y llamar la atención de veras. Juana de por sí, por sus pobres habilidades de la escena, no sentía aquel desvío, aquel menosprecio compasivo. Pero en cuanto al desdén con que se miraba el arte de su marido, eso era otra cosa. En silencio, sin decírselo a él siquiera, la González sentía como una espina la ceguera del público, que por rutina era injusto con Noval, por no ser un lince. Una noche entró en el cuarto de la Serrana el crítico a quien Juana, a solas, consideraba como el único que sabía comprender y sentir lo bueno y mirar su oficio en toda la honradez escrupulosa que requiere. Era don Ramón Baluarte, que frisaba a los 45, uno de los pocos ídolos literarios a quien Juana tributaba culto. Un culto secreto, tan secreto que ni siquiera sabía de él su marido. Juana había descubierto en Baluarte la absoluta sinceridad literaria, que consiste en identificar nuestra moralidad con nuestra pluma. Gracia suprema que supone el verdadero dominio del arte. No escandalizar jamás, no mentir jamás, no engañarse ni engañar a los demás. Tenía que ser el lema de aquella sinceridad literaria que tan pocos consiguen y que los más ni siquiera procuran. Baluarte, con tales condiciones que Juana había adivinado a fuerza de admiración, tenía pocos amigos verdaderos, aunque sí muchos admiradores. No pocos envidiosos e infinitos partidarios por temor a su imparcialidad terrible. Aquella imparcialidad había sido negada, combatida, hasta vituperada, pero se había ido imponiendo. En el fondo, todos creían en ella y la acataban de grado o por fuerza. Esta era la gran ventaja de Baluarte. Otros le habían superado en ciencia, en habilidad, en amenidad y originalidad inventativa, pero los juicios de don Ramón continuaban siendo definitivos. Aparentemente se le hacía poco caso, no era académico ni figuraba en la lista de eminencias que suelen tener estereotipadas los periódicos, y a pesar de todo, su voto era el de más calidad de todos. No le gustaban cierta clase de intimidades, que hacía dificilísima su tarea infalible de justiciero. Todo esto le encantaba a Juana, que le oía como a un oráculo, que devoraba sus artículos y que nunca había hablado con él, por miedo, por no encontrar nada digno de que le oyera aquel señor. Baluarte, que visitaba a la Serrano más que a otros artistas, porque era una de las pocas eminencias del teatro, jamás se había fijado en aquella joven que oía, siempre callada, desde un rincón del cuarto, ocupando el menor espacio posible. La noche de que se trata, don Ramón entró muy alegre, más decidor que otras veces, y apretó con efusión la mano que Petra, radiante de expresión y alegría, le tendió en busca de una enhorabuena que iba a estimar mucho más que todos los regalos que tenía esparcidos sobre la mesa de la sala contigua. Muy bien, Petrica, muy bien, de veras bien. Se ha querido usted lucir en su beneficio. Eso es naturalidad, fuerza, gracia, vida. Muy bien. No dijo más Baluarte, pero bastante era. Petra no veía su imagen en el espejo, de puro orgullo. De orgullo no, de vanidad, casi convertida de vicio en virtud por el agradecimiento. No había que esperar más elogios. Don Ramón no se repetía, pero la Serrana se puso
a rumiar despacio lo que había oído. Al poco rato, don Ramón le añadió: «Ah, pero entendámonos, no es usted sola quien está de enhorabuena. He visto ahí un muchacho, uno pequeño, muy modesto, el que tiene con usted aquella escena incidental de la limosna. Pepito Noval. Bueno, no sé cómo se llama. Ha estado admirable. Me ha hecho ver todo un teatro como debiera haberlo y no lo hay. El chico tal vez no sabrá lo que hizo, pero estuvo de veras inspirado. Se le aplaudió, pero fue poco. Oh, cosa soberbia. Como no lo echen a perder con elogios tontos y malos ejemplos, ese chico tal vez sea una maravilla». Petra, a quien la alegría deslumbraba de modo que la hacía buena y no la dejaba sentir la envidia, se volvió sonriente hacia el rincón de Juana, que estaba como la grana, con la mirada extática, fija en don Ramón Baluarte. «Ya lo oyes, Juana, y cuenta que el señor Baluarte no adula». Esta señora es la esposa de Pepito Noval, a quien usted tan justamente elogia. Don Ramón se puso algo encarnado, temeroso de que se creyera en un ardid suyo para halagar vanidades. Miró a Juana y dijo con voz algo seca: «He dicho la pura verdad». Juana sintió mucho después no haber podido dar las gracias. Pero amigo, la ronquera ordinaria se había convertido en afonía, no le salía la voz. Pensó de puro agradecida y entusiasmada algo así como aquello de «hágase en mí según tu palabra». Por no decir, no dijo nada. Se inclinó, se puso pálida, saludó muy a lo zurdo, por poco se cae del diván. Murmuró no sabe qué gorjeos roncos, pero lo que se llama hablar, ni pizca. Su don Ramón, el de sus idolatrías solitarias de lectora, admirando a su Pepe, a su marido del alma. ¿Había felicidad mayor posible? No la había. Baluarte, en noches posteriores, reparó varias veces en un joven que entre bastidores le saludaba y sonreía como adorándole. Era Pepe Noval, a quien su mujer se lo había contado todo. El chico sintió el mismo placer que su esposa, más el incomunicable del amor propio satisfecho. Pero tampoco dio las gracias al crítico porque le pareció una impertinencia. «Buena falta le hace a Baluarte», pensaba él. «Buena falta le hace mi agradecimiento. Además le tenía miedo. Saludarle, adorarle el paso bien, pero hablarle, ¡ya! Murió Pepe Noval de viruelas y su viuda se retiró del teatro, creyendo que para lo poco que había que vivir, faltándole Pepe, le bastaba con sus mezquinos ahorrillos. Pero no fue así. La vida, aunque tristísima, se prolongaba. El hambre venía y hubo que volver al trabajo. Pero cuán otra volvió. El dolor, la tristeza, la soledad habían impreso en el rostro, en los gestos, en el ademán y hasta en toda la figura de aquella mujer la solemne pátina de la pena moral, invencible como fatal trágica. Sus atractivos de modesta y taciturna se mezclaban ahora en graciosa armonía con ese reflejo exterior y melancólico de las amarguras de su alma. Parecía además como que todo su talento se había trasladado a la acción. Parecía también que había heredado la habilidad recóndita de su marido. La voz era la misma de siempre. Por eso el público, que al verla ahora al lado de Petra Serrano otra vez, se fijó más. Empezó a llamarla y aún a alabarla con el apodo de La Ronca. La Ronca fue en adelante para el público, actores y críticos. Aquella voz velada en los momentos de pasión concentrada como pudorosa era de efecto mágico.
En las circunstancias ordinarias constituía un defecto que tenía cierta gracia, pero un defecto. A la pobre le faltaba el pito, decían los compañeros en la jerga brutal de bastidores. Don Ramón Baluarte fue desde luego el principal mantenedor del gran mérito que había mostrado Juana en su segunda época. Ella se lo agradeció como él no podía sospechar. En el corazón de la sentimental y noble viuda, la gratitud al hombre admirado, que había sabido admirar a su vez al pobre Noval, al adorado esposo perdido. Tal gratitud fue en adelante una especie de monumento que ella conservaba y al pie del cual velaba consagrándole el recuerdo del cómico ya olvidado por el mundo. Juana, en secreto, pagaba a Baluarte el bien que le había hecho leyendo mucho sus obras, pensando sobre ellas, llorando sobre ellas, viviendo según el espíritu de una especie de evangelismo estético, que se desprendía como un aroma de las doctrinas y de las frases del crítico artista, del crítico apóstol. Se hablaron, se trataron, fueron amigos. La Serrano los miraba y se sonreía, estaba enterada. Conocía el entusiasmo de Juana por Baluarte, un entusiasmo que, en su opinión, iba mucho más lejos de lo que sospechaba Juana misma. Si al principio los triunfos de la González le alarmaron un poco, ella, que también progresaba, que también aprendía, no tardó mucho en tranquilizarse, y de aquí que si la envidia había nacido en su alma, se había secado con un desinfectante prodigioso: el amor propio, la vanidad satisfecha. Juana, pensaba Petra, siempre tendrá la irremediable inferioridad de la voz. Siempre será la ronca. El capricho, el alambicamiento podrán encontrar gracia a ratos en ese defecto, pero es una placa resquebrajada. Suena mal. No me igualará nunca. En tanto, la González procuraba aprender, progresar. Quería subir mucho en el arte, para desagraviar en su persona a su marido olvidado. Seguía las huellas de su ejemplo, ponía en práctica las doctrinas ocultas de Pepe y además se esmeraba en seguir los consejos de Baluarte, de su ídolo estético, y por agradarle a él lo hacía todo. Y hasta que llegaba la hora de su juicio, no venía para Juana el momento de la recompensa que merecían sus esfuerzos y su talento. En esta época llegó a sentirse hasta feliz, con un poco de remordimiento. En su alma juntaba el amor del muerto, el amor al arte y el amor del maestro amigo. Verle casi todas las noches, oírle de tarde en tarde una frase de elogio, de animación. ¡Ay, qué dicha! Una noche se trataba con toda solemnidad en el saloncillo de la Serrano la ardua actuación de quienes debían ser los pocos artistas del teatro español a quien el gobierno había de designar para representar dignamente nuestra escena en una especie de certamen teatral que celebraba una gran corte extranjera. Había que escoger con mucho cuidado. No habían de ir más que las eminencias que fuera de España pudieran parecerlo también. Baluarte era el designado por el ministro de Fomento para la elección, aunque oficialmente la cosa parecía encargada a una comisión de varios. En realidad, Baluarte era el árbitro. De esto se trataba. En otra compañía ya había escogido. Ahora había de escoger en la de Petra. Se había convenido ya, claro, en que iría al certamen, exposición o lo que fuera, Petra Serrano. Baluarte, en pocas palabras, dio a entender la sinceridad con que proclamaba el sólido mérito de la actriz ilustre. Después, no con tanta facilidad, se decidió que la acompañara Fernando, galán joven que a su lado se había hecho eminente de veras. En el saloncillo estaban las principales partes de la compañía: Baluarte y otros 2 o 3 literarios íntimos de la casa. Hubo un momento de silencio embarazoso. En el rincón de siempre, el de antaño, Juana González
como en capilla, con la frente humillada, ardiendo de ansiedad, esperaba una sentencia en palabras o en una preterición dolorosa. Baluarte no se acordaba de ella. Los ojos de Petra brillaban con el sublime y satánico esplendor del egoísmo en el paroxismo, pero callaba. Un infame, un envidioso, un cómico envidioso se atrevió a decir: ¿y no va la ronca? Baluarte, sin miedo, tranquilo, sin vacilar, como si en el mundo no hubiera más que una balanza y una espada, y no hubiera corazones, ni amor propio, ni nervios de artista, dijo al punto: ¿quién? ¿Juanita? No. Juana ya sabe dónde llega su mérito. Su talento es grande, sí, pero no es a propósito para el empeño de que se trata. No puede ir más que lo primero de lo primero. Y sonriendo añadió: esa voz que a mí me encanta muchas veces, en arte, en puro arte, en arte de exposición, de rivalidad, la perjudica. Lo absoluto es lo absoluto. No se habló más. El silencio se hizo insoportable y se disolvió la reunión. Todos comprendieron que allí, con la apariencia más tranquila, había pasado algo grave. Quedaron solos Petra y Baluarte. Juana había desaparecido. La Serrano, radiante, llena de gratitud por aquel triunfo que solo se podía deber a un Baluarte, le dijo, por ver si le hacía feliz también halagando su vanidad: buena la oche usted. Estos sacerdotes de la crítica son implacables. Pero criatura, usted no sabe que le ha dado un golpe mortal a la pobre Juana. ¿No sabe usted que ese desaire la mata? Y volviéndose al crítico con ojos de pasión y tocándole casi el rostro con el suyo, añadió: ¿usted no sabe, no ha comprendido que Juana está enamorada? Loca perdida por su Baluarte, por su ídolo, que todas las noches duerme con un libro de usted entre sus manos, que le adora. ¿No lo sabe usted? Al día siguiente se supo que la ronca había salido de Madrid, dejando la compañía, dejándolo todo. No se la volvió a ver en un teatro hasta que años después el hambre la echó otra vez a los de provincias. Don Ramón Baluarte era un hombre que había nacido para el amor y envejecía soltero, porque nunca le había amado una mujer como él quería ser amado. El corazón le dijo entonces que la mujer que le amaba como él quería era la ronca, la de la fuga. A buena hora. Y decía, suspirando el crítico al acostarse: el demonio del sacerdocio. Y hasta aquí este relato de Leopoldo Alas Clarín. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega.